Entonces, en ese momento, generalmente la persona suele estar, como les decía, ansiosa o temerosa, va a recibir atención de una persona experta que lo va a atender, pero nos vamos a detener brevemente cuáles serían entonces las cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de esa llamada. Cuando yo voy a hacer la llamada, primero que nada tengo que tener la dirección del incidente donde el servicio de emergencia se tiene que dirigir. Primero que nada es eso, ¿sí? Luego debo saber y darle la información del tipo de incidente y las lesiones que pudimos evaluar cuando vimos a la persona, saber la cantidad de personas que hay involucradas y el riesgo que esas personas están teniendo o no tienen en la situación, ¿sí? Y a la vez los procedimientos de primeros auxilios que ya hemos realizado para que el servicio de emergencias cuente con la información de lo necesario para podernos asistir. Y una cuestión que es muy importante cuando pidamos asistencia del servicio de emergencia es que no cortemos la comunicación nosotros, sino que nos dejemos guiar por la persona del servicio de emergencia hasta que ellos nos indiquen que es necesario cortar la comunicación. Porque en algunos casos de mayor gravedad, lo que va a pasar es que ellos nos van a estar asistiendo hasta el momento que llegue el auxilio. Bueno, lo que les invitamos, como queremos que esto sea una cuestión lo más interactiva posible, es que puedan ir haciendo las preguntas a través del chat y luego las vamos a ir compartiendo. Nosotros lo que les queremos mostrar ahora son las temáticas que vamos a desarrollar a continuación. Y vamos a comenzar con el primer tema que son las quemaduras. Bien, como dijo Alejandro, entonces, las quemaduras son uno de los incidentes más comunes y más frecuentes que ocurren en el nivel del hogar, básicamente. Se debe a un deterioro, una lesión que se produce en la piel. La piel cumple varias funciones. La primera es de protección y defensa contra las infecciones. También cumple una función de sensibilidad, o sea, tenemos múltiples nervios que nos permiten tener la sensación de frío, calor, dolor, y también nos protegen de las pérdidas de líquido, también nos ayudan a regular la temperatura. Entonces, cuando tenemos contacto con algún objeto que está a una temperatura mayor de 40 grados, se produce la lesión del tejido y por lo tanto el primer digamos, objetivo es lograr hacer un cuidado que nos permita que esa herida no sufra una infección. Entonces, como les decía, la herida más frecuente y la gravedad de la quemadura va a depender de la profundidad y de la extensión. Las que normalmente ocurren en el hogar son quemaduras tipo 1, donde la piel, por una cuestión natural, se regenera en 7-10 días y quedaría cicatrizada. ¿Qué hacer entonces ante una quemadura en el hogar? Como les decía, con agua, que puede ser con agua hirviendo, con objetos calientes, con vapores. Lo primero es tranquilizar a la persona, a la víctima, porque como les dije, la piel tiene múltiple sensibilidad y causa dolor una lesión de esta naturaleza. Retirar todo lo que sea los anillos, pulseras, relojes, cinturones, y ropa que se pueda retirar, digamos, que no esté adherida a la piel. Aplicar sobre esta lesión agua fresca o fría, por ejemplo, si es en los miembros superiores, abrir el grifo de la canilla y permitir que corra el agua, que circule, nunca directamente sobre las ampollas, porque la recomendación es no romper las ampollas, y en el caso de que sea necesario, llamar al servicio de emergencia. ¿Cuándo va a ser necesario o cuándo una quemadura se considera de importancia como para tener asistencia médica? Generalmente 2 o 3 recomendaciones son en personas de menos de 6 años o ancianos de más de 65 o más. También depende la extensión, como les decía, es decir, las quemaduras que son mayor o de una extensión mayor a la palma de la mano. También otra recomendación es según la zona, o sea, las quemaduras en la cara, en el cuello, en las manos, en los pies y en los genitales, o sea, en las zonas donde la piel tiene pliegues. Y también otra recomendación es cuando la lesión no se resuelve, cuando se ve proceso de infección, también es recomendable al médico. Lo que no se tiene que hacer, bueno, nunca coloque hielo, ni dentrífico, ni ninguna solución tipo
cultural o que se suele aconsejar popularmente. Y como les decía, las cuatro recomendaciones, principalmente el agua fría. ¿Qué hacer, digamos, para prevenir esto? Básicamente es prevenir todo lo que sean las lesiones de derrame que pueden ocurrir con los niños. Por ejemplo, al calentar agua sobre la cocina, siempre hacerlo en la hornalla posterior, estar muy atentos si estamos empleando la plancha, el horno, lo que fuese, y hay niños circulando por el espacio. Nunca dejar ropa cerca de las estufas. Bueno, son recomendaciones que parecen simples, pero que bueno, a la hora de encontrarnos, por ejemplo, una recomendación que suele ser práctica son los termos, el manejo de termos con la boca abierta, producen salpicaduras y en los niños suelen producir quemaduras que suelen ser graves, y bueno, entre otras cuestiones que tengan que ver con la manipulación de las ollas, por ejemplo. Bueno, otras cuestiones con las que vamos a estar también hablando ahora son las caídas y las fracturas, ¿sí? Como habíamos dicho al principio, siempre que se produzca el denominado accidente, vamos a tener un sujeto susceptible, un medio ambiente agresivo y causas que lo provoquen. Por ende, lo que queremos hacer hincapié es en qué podemos hacer para prevenir justamente las lesiones y las caídas y las fracturas. En este caso tenemos que tener grandes cuestiones que podemos hacer en el domicilio, ¿sí? Tener vigilados los sitios que estén en altura, digamos, para que esos sitios tengan alguna contención o una baranda. Fijarnos que las barandas de nuestra casa, de las escaleras, estén bien fijadas y no estén flojas, que se puedan soltar y caer. Todos los sitios que estén en altura es bien importante que tengan alguna baranda, sobre todo si en la casa tenemos presencia de niños pequeños. Y otra cosa que es muy importante para prevenir las lesiones y las caídas es el uso de superficies antideslizantes, ¿sí? Si utilizamos alfombras, ver que las alfombras tengan alguna base antideslizante. En las escaleras, en los escalones, se recomienda en muchos casos, si el material es muy deslizante, colocar algún adhesivo antideslizante. En lo mismo en las duchas y bañeras, es importante que los coloquemos para evitar que al estar mojado el material nos podamos resbalar y producir una caída. ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones es muy importante que las tengamos en cuenta en el domicilio. Otra cosa que se recomienda también es la presencia de dejar alguna luz a la noche que indique el camino. Por ejemplo, una de las caídas muy comunes es cuando nos levantamos para ir al baño, ¿sí? Entonces, dejar alguna luz tenue que indique el paso hacia el baño para evitar que podamos tener alguna caída y nos podamos lesionar. Y otra cuestión muy importante también es que si tenemos niños pequeños en casa, lo que podemos hacer es proteger los bordes puntiagudos de algunos muebles para evitar que se puedan fracturar o lesionar los habitantes de la casa. Una cuestión muy importante es que si ante una caída tenemos la presencia de una fractura y esa fractura es múltiple, o por ejemplo presenciamos una fractura múltiple, como el caso podría ser de un accidente de tránsito, lo importante es que no movilicemos a la víctima, ¿sí? Ni al miembro fracturado, porque eso puede agravar la lesión, ¿sí? Muchas veces en el afán de querer ayudar vamos a lesionar más. Si es un accidente automovilístico, lo que vamos a hacer es dejarlo a la persona y alinear solamente su cabeza para evitar alguna lesión cervical. Pero si ya estamos en un accidente más doméstico, que es el que nos puede pasar de forma cotidiana, lo que vamos a hacer, primero que nada, a lo mismo que pasaba con las quemaduras, es retirar anillos, pulseras y relojes, ¿sí? Porque desde el momento que se produce la fractura, es decir, que se pierde la continuidad del hueso, empieza un proceso inflamatorio en el cuerpo, que lo que va a hacer es que ese miembro, digamos, sobre todo en las extremidades, se genere una gran hinchazón, digamos. Entonces muchas veces va a ser difícil después poder retirar los anillos, pulseras y relojes, y si en ese momento no los retiramos, luego eso puede llegar a entorpecer la circulación, vamos a tener que cortarlo el anillo, o puede llegar hasta perder la extremidad. ¿Qué vamos a hacer frente a una fractura no compleja de miembro? Bueno, lo que vamos a hacer primero que nada es inmovilizarlo, ¿sí? Vamos a inmovilizar ese miembro para que
se disminuye el dolor hasta que, si la persona se puede movilizar, lo vamos a trasladar a un centro de asistencia, ¿sí? Y otra de las, siempre que vamos a hacer la movilización, ahora lo vamos a demostrar, se recomienda hacer esta inmovilización. Si la fractura es expuesta, quiere decir que cuando se produjo la fractura sale un fragmento de hueso por fuera de la piel, lo que debemos hacer tampoco es pretender introducir ese hueso, sino que solo lo que vamos a hacer es inmovilizar a la víctima y trasladarla al centro de salud para esa atención. Lo que vamos a hacer, ahora yo lo voy a mostrar con el brazo de Andrea, ¿sí? Siempre que vamos a utilizar lo que tengamos disponible, ¿sí? Vamos a inmovilizar, imaginemos que Andrea se fractura el antebrazo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a inmovilizarlo involucrando al menos dos articulaciones, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, pongo algún elemento rígido que sea el que tengo, madera, cartón, ¿sí? O una tablilla, y lo que voy a hacer es luego vendarlo, ¿sí? De alguna forma para que lo que yo pueda hacer es contenerlo, ¿sí? Este vendaje lo que tengo que hacer tiene que dar contención y a la vez no tiene que ser tan ajustado que pueda producirle alguna lesión a la persona. Siempre tengamos en cuenta que lo que vamos a hacer y que lo que vamos a procurar es inmovilizarlo hasta que lleguemos al centro de asistencia, ¿sí? Fíjense que yo lo que voy haciendo es cubrir toda el miembro, de esta forma las dos articulaciones están involucradas, ¿sí? Y yo lo que hago es lo mantengo inmóvil. Lo que voy a hacer en este caso es, ¿sí? Yo utilicé gasa, que es lo que podemos tener, digamos, en nuestro botiquín, y lo fijamos con una cinta, ¿sí? Y de esta forma lo que tenemos es el miembro que está lesionado está inmóvil, y de esa forma lo podemos trasladar y la persona tiene menores riesgos de complicar esa herida y disminuye su dolor, ¿sí? Les tenemos en cuenta, ahora, mientras le ayudamos a Andrea aquí, la dejamos inmóvil, ¿sí? Tengan en cuenta que todas aquellas preguntas que les vayan surgiendo, las pueden ir escribiendo por el chat y las chicas las van a ir ayudando para que al finalizar en breve esta introducción que estamos haciendo, las podamos responder, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de las heridas comunes que son incidentes, digamos, que pueden ser frecuentes en el hogar, generalmente no presentan gravedad y rara vez van a comprometer la vida. Aunque el foco y el objetivo acá va a ser evitar la contaminación de la herida y la posterior infección. Esto generalmente ocurre en dos grupos etarios, como son los niños, porque manipulan objetos cortantes, como pueden ser en algún momento tijeras, cuchillos, vidrios, latas o golpes a través de piedras, palos, es decir, a través del juego, o también se dan frecuentemente en los adultos por su piel sensible y seca, y en este caso también tienen mayor riesgo de tener alguna infección. Lo que se recomienda como actuación es primeramente lavarme bien las manos a la persona que va a operar, digamos que va a ayudar, lavarse bien las manos con agua y jabón blanco, luego lavar la herida con agua y jabón blanco también, hacer presión con un apósito, una gasa o una tela limpia con la que se cuente, hacer presión. Si la herida está en los miembros superiores o inferiores, se puede elevar el miembro por encima de la altura del corazón y esto va a hacer que disminuya, digamos, la hemorragia. Si el sangrado no se detiene, agregar más compresas, y si el sangrado sigue siendo abundante, se recomienda obviamente posible atención médica. Cuando la herida deja de sangrar, se recomienda utilizar antiséptico, que ya lo vamos a recomendar, está dentro del botiquín de primeros auxilios, como la iodopovidona o el agua oxigenada. Nunca se utiliza alcohol en heridas en la piel, o sea, donde hay rotura de la piel, y tampoco se recomienda nunca colocar algodón encima de las heridas porque ese tejido se incorpora a la herida, digamos, y puede ocasionar una lesión. Si la presión, generalmente como me voy a dar cuenta que es una herida que necesita sutura, y la recomendación es, si haciendo presión
más de 5 minutos el sangrado sigue siendo difuso y profuso, va a necesitar la valoración médica. También generalmente las heridas que necesitan sutura, y esto ya lo debe valorar un médico por supuesto, pero son las heridas de la cara, de los párpados, de los labios, generalmente son las más sangrantes, las heridas de las manos. De nuevo la recomendación, no dejar que los niños jueguen con juguetes de vidrio o de lata, proteger los lugares donde pueden dañarse con los muebles los niños, entre otras. Bueno, otra de las cuestiones muy importantes y que entramos ahora en el invierno también son las intoxicaciones, ¿sí? Vamos a ver dos tipos de intoxicaciones con las que nos podemos enfrentar, ya sea en el hogar o en la vida cotidiana, y una tiene que ver con intoxicaciones con elementos químicos, y la otra, que es muy común en esta época, es la intoxicación por la vía inhalatoria y el monóxido de carbono, ¿sí? Primero que nada vamos a ver qué medidas podemos tomar para prevenir la ocurrencia de estos accidentes o estos incidentes en el hogar. Primero y principal tiene que ver con los medicamentos y los productos de limpieza, ¿sí? Siempre guardarlos fuera del alcance de los niños, ¿sí? Y en su envase original, ¿sí? Si por alguna razón debemos reenvasarlos o llevarlos a otro envase, es importante que ese envase tenga una etiqueta y esa etiqueta esté colocada de forma correcta, ¿sí? Hoy en día nos pasa de forma muy común que en los barrios o tenemos como muy difundido la venta de productos químicos de limpieza sueltos, ¿sí? Esos muchas veces vienen en botellas de gaseosa o de bebida, ¿sí? Esta es una causa muy grande de intoxicaciones, entonces es muy importante que esos elementos, ¿sí? Ya sea elementos de limpieza o plaguicidas o algún solvente, siempre esté en un lugar fuera del alcance de los niños y bien identificado, para que evitemos una intoxicación por alguno de estos tipos de químicos, ¿sí? Y otra cosa muy importante que se repite constantemente, pero se las volvemos a nombrar, es el tema de la automedicación, ¿sí? Muchas veces quizá a un compañero de trabajo, o a mi amigo, o a mi vecino, hay una medicación que le funciona perfecto, ¿sí? Pero quizá en mi condición no funciona igual. Entonces siempre debemos utilizar medicamentos bajo la instrucción de un médico. Otra cuestión importante para prevenir tiene que ver con la intoxicación por la vía inhalatoria, ¿sí? Estamos entrando en la época invernal y estos accidentes son muy comunes que puedan suceder. Primero que nada, debemos hacer revisar de forma anual en nuestro domicilio y en nuestros lugares de trabajo los elementos que produzcan, que utilicen gas una vez al año por un gasista matriculado, ¿sí? Si ustedes ven en la imagen que les pusimos al principio, pusimos una imagen que muestra una llama que es muy común que esta llama está mostrando que la combustión no se está realizando de forma correcta, ¿sí? La llama, cuando nosotros prendemos la hornalla o del calefactor o de la cocina, tiene que ser de color azul, ¿sí? Si esa llama empieza a tener algún destello naranja no hay problema, pero si ya son muchos destellos naranjas, como se ven en esa imagen, esta es una señal de que lo que estamos teniendo es una combustión mayor del monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono se va a desprender al ambiente en el que estamos y nosotros nos podemos llegar a intoxicar con este monóxido, ¿sí? Por eso es muy importante también que miremos la ventilación de nuestros hogares, ¿sí? Las ventilaciones que están colocadas cerca de los calefactores, y aún así siempre se recomienda dejar al menos una rendija muy pequeña abierta de alguna ventana o alguna puerta, ¿sí? Que nos permite el ingreso de aire y de oxígeno para que si llegara a acumularse monóxido de carbono, evitemos esta cuestión, ¿sí? Y otra cosa muy importante que nos suele pasar también en esta época, que es que creemos que el auto está frío, lo queremos prender mientras vamos esperando, ¿sí? Y lo dejamos prendido adentro del garaje, ¿sí? Eso es una cuestión también muy peligrosa. ¿Por qué? Porque los gases que va desprendiendo el automóvil nos pueden generar una intoxicación también si la inhalamos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora si alguna de estas cuestiones nos sucede? Primero y principal, digamos, el incidente fue por algún químico que estuvo en contacto con la piel, primero lo que vamos a hacer, acuérdense que no me tengo que convertir en una víctima más yo.
Entonces lo que hago, me voy a colocar un par de guantes, ¿sí? Le voy a retirar rápidamente la ropa a esa persona que tuvo contacto con el químico, ¿sí? Y lo lavo con abundante agua durante 10 o 15 minutos y dejo que esa agua corra, ¿sí? No aplico cremas, ninguna loción, grasa, ni aceite, nada de eso que comúnmente decimos que tenemos que hacer, ¿sí? Lo mismo si fue en el ojo, el contacto, ¿sí? Puedo pasar un paño limpio para quitar algún resto que quedara del producto y lavo con abundante agua, ¿sí? Lo mismo si esta persona ingirió un producto químico, lo que debo hacer es no provocarle el vómito, no ofrecerle agua, no darle nada para tomar, sino que lo que tengo que hacer es llevar a la persona a que tenga una asistencia sanitaria, ¿sí? Lo mismo si pasa por vía inhalatoria, o sea, si esta persona se intoxicó por algún gas o por monóxido de carbono. Lo que vamos a hacer, primero que nada, la llevamos a un lugar abierto para que pueda respirar y ventilar sus pulmones. De esa forma va a poder ir eliminando ese tóxico, ¿sí? Y lo que hacemos, si fue por monóxido de carbono y no ponemos en riesgo nuestra vida, lo que hacemos es cerrar esa fuente que está produciendo monóxido de carbono. En este caso, el primer auxilio que tenemos que hacer, lo vamos a hacer en nuestro domicilio o en la calle donde encontremos a la persona, pero siempre es muy importante que llevemos a la persona a que sea evaluada posteriormente, porque muchas veces las causas de la intoxicación no se notan, digamos, los efectos que genera no se ven en el corto plazo, pero a las horas posteriores pueden llegar a complicar la situación. Y una cosa muy importante que nos pasa a seguido en las guardias es que, digamos, la persona sabe qué fue lo que tomó o con lo que se intoxicó, pero no lo sabe describir. Entonces, la cuestión más práctica y más fácil es directamente traer o la etiqueta del producto con el que nos hemos intoxicado o el elemento mismo o con una foto, ¿sí? Nosotros luego les vamos a compartir también los centros, las guardias del Sanatorio Allende están preparadas obviamente para recibir cualquier de este tipo de consultas, pero también como referentes en la provincia de Córdoba está para los adultos el Hospital Municipal de Urgencias y para niños el Hospital de Niños. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se conoce, no sé si han escuchado alguna vez la palabra lipotimia, pero es similar a desmayo, síncope. ¿Qué es una lipotimia o un desmayo? Es el estado que súbitamente presenta una persona donde pierde parcial o totalmente la conciencia. Los desmayos suelen ser relativamente frecuentes en un grupo etario que es el de los adolescentes y la mayoría de las veces no son signos de gravedad. Normalmente la causa se debe a descargas nerviosas o circulatorias que provocan un descenso temporal de la oxigenación del cerebro o de la presión arterial, lo que provoca que la persona pierda el conocimiento y la posterior caída. Normalmente las lipotimias se suelen recuperar en 1 o 2 minutos y no tienen pérdida o relajación de esfínter. ¿Qué hacer cuando una persona sufre una lipotimia? Bueno, normalmente nos vamos a dar cuenta que esto va a suceder porque la persona empieza a palidecer, tiene una sudoración fría y normalmente nos va a decir que se encuentra mal o se siente mal. Lo que debemos hacer, bueno, es tratar de acompañarla en la caída para que no se golpee. Una vez que estabilizamos a la persona, preferentemente colocarlo en un lugar como muestra la figura, en posición horizontal, comprobar que respira, es decir, a través de los movimientos del tórax, alinear la cabeza con el corazón, esto va a permitir mejorar el flujo sanguíneo, rotar levemente la cabeza hacia un costado, por las dudas la persona tenga náuseas o alguna pérdida del reflejo deglutorio. Luego también podemos desabrocharle los cinturones y un poco la camisa para que respire lo mejor posible, pueda respirar lo mejor posible, y levantar las piernas a 30 grados sobre algo que encontremos, puede ser una silla o algo próximo, y de esta manera vamos a favorecer el retorno venoso y la recuperación de la persona. Una cosa importante es que generalmente, como en climas ahora que estamos en invierno, o normalmente abrigar a la persona con ropa extra. ¿Qué no debo hacer? Y no tratar de darle en ese momento ninguna bebida, comida, agua,
por este estado somnoliento que tiene la persona, y nunca dejarla sola, acompañarla hasta que se recupere. ¿Cuáles son las causas de las lipotimias? Generalmente suelen ser emociones fuertes, pueden ser tanto noticias de alegría como de temor, también el estar y permanecer mucho tiempo en lugares cerrados, también ayunos prolongados, o hay situaciones de fobia, donde las personas hiperventilan, es decir, tienen esta respiración repetida en el tiempo, y esto ocasiona, por un mecanismo normal del organismo, el desvanecimiento. ¿Cuándo tengo que tener yo como signo de alarma que no es solo una lipotimia, sino que debo activar el sistema de emergencia? Cuando esta lipotimia dure más de 5 minutos, y principalmente en las personas de adultos mayores que pueden tener alguna otra causa, digamos, más compleja, como alguna enfermedad previa, cardiológica, neurológica o vascular, que en ese caso va a necesitar seguimiento y asistencia médica. También otra cuestión a tener en cuenta: si conozco a la persona que es diabética, puede deberse a una hipoglucemia, pero frecuentemente si tengo un familiar que tiene o padece esa enfermedad, ya voy a estar adiestrado, digamos, en reconocer signos de hipoglucemia. Pero bueno, esto puede ser también una de las causas que esté ocasionando esto, para lo cual voy a necesitar también asistencia. Bueno, otra de las cuestiones con las que nos podemos llegar a enfrentar es con las convulsiones, ¿sí? La convulsión, ¿qué es? Es una alteración eléctrica repentina, y no controlada del cerebro, ¿sí? Es un cuadro que muchas veces es como muy estrafalario, ¿sí? O nos genera un poco de inquietud, ¿sí? ¿Por qué? Porque se caracteriza por contracciones muy fuertes e involuntarias de todo digamos, los músculos de todo el cuerpo, y contracciones muy violentas de la mandíbula, ¿sí? Que muchas veces puede estar acompañada de una abundante salivación, ¿sí? Y hasta la pérdida de esfínteres. Entonces, lo que tenemos que hacer primero que nada en esta situación es mantener la calma nosotros y tranquilizar a otras personas, ¿sí? Protegerla a la persona para que no se lesione y esperar que esa convulsión ceda y pase, ¿sí? ¿Qué hacemos? La colocamos en una posición, ¿sí? Que nos permita una cierta lateralización de la cabeza. Ya la vamos a mirar, la vamos a ver en la próxima, cuando miremos la posición de seguridad, ya la vamos a explicar, ¿sí? Lateralizamos levemente la cabeza de la persona para que no se ahogue, digamos, con alguna salivación, ¿sí? En muchos de estos casos lo importante es, hay como un mito y una cuestión como muy común de que la persona se va a tragar la lengua, o yo tengo que ver que no se muerda. No, esa cuestión es un mito. Si lo único que tenemos que hacer es lateralizarlo a la persona para que, digamos, no ocluya con la lengua y pueda la vía aérea, y protegerlo para que no se lesione, ¿sí? Y esperar que esa situación pase y controlar el tiempo que dure, ¿sí? Si dura más de 5 minutos la convulsión, sí debemos activar el sistema de emergencia, ¿sí? No tenemos que tratar de retenerla ni evitar que se mueva, porque las contracciones son involuntarias y pueden ser muy fuertes. Y nunca dejemos sola a la persona, siempre hay que acompañarla hasta que pase el episodio de convulsión, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer cuando es una situación de mayor gravedad? Si vemos que esta convulsión dura más de 5 minutos, debemos dar aviso al sistema de emergencia, ¿sí? O si vemos que la persona no se recupera de forma normal, o si no se despierta, o si se lesionó con esa convulsión, o se encuentra, por ejemplo, dentro del agua, o es una persona que nosotros sabemos que, por ejemplo, está embarazada, es diabética o tiene algún problema cardíaco, ¿sí? Y como les decíamos recién, la posición de seguridad, que es la que vamos a poder estar viendo ahora en pantalla, esta posición se caracteriza porque nos permite, digamos, dejar a la víctima colocada de una forma segura hasta que llegue el servicio de emergencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? La primera posición es, si ustedes pueden ver, la persona está alineada, sus miembros inferiores y superiores están extendidos y alineados, y la cabeza está de forma recta, ¿sí? Esa posición es la posición de mayor seguridad que tenemos que tener en el caso de que tuviéramos, por ejemplo, un accidente de la vía pública, o por ejemplo, una persona que la ha atropellado y venía manejando una moto, digamos, la dejamos en esa posición, ¿sí? Para evitar hasta que llegue el servicio de emergencia.
Si, por ejemplo, nosotros vemos que por la situación se puede movilizar la víctima, como sería, por ejemplo, el caso de una persona que ha convulsionado, lo que vamos a hacer es la ponemos de costado, como se ve en el punto B, la lateralizamos hacia el costado, y lo que vamos a hacer para que esa persona quede de forma segura del costado es el brazo que tenemos por arriba, lo colocamos a 90 grados, como se puede ver en la imagen C, ¿sí? Y la mano queda conteniendo la cara. De esa forma, el cuerpo no se va a movilizar. Y lo que podemos combinar es la pierna que está por detrás, la doblamos también a 90 grados y de esa forma la persona no se va a movilizar. Y de esa forma va a quedar de forma segura hasta que llegue el sistema de emergencia. Y en el caso de que estuviéramos en el invierno, como es ahora, lo conveniente es abrigar a la víctima. Okay. Bueno, y por último, la última recomendación en el sangrado nasal, que también pueden escuchar la palabra epistasis, es la salida de la sangre por las fosas nasales. Es un signo que suele ser frecuente, principalmente en el grupo etario de niños o de personas de más de 50 años. Se debe a que en la zona de la nariz es un órgano que está muy vascularizado y generalmente la pérdida suele ser escasa y la resolución espontánea. ¿Qué debemos hacer entonces ante este episodio? Bueno, básicamente pedirle a la persona que se extienda su cuerpo, se incline hacia la zona de adelante, con los dos dedos, el índice y el pulgar. Podemos pedirle que sople suavemente 1 o 2 veces para despejar la fosa nasal, no de forma profusa, y con los dos dedos se hace presión en el tabique unos 5 minutos y de esta forma debería ceder. Nunca pedirle que se incline hacia atrás con la cabeza hacia la parte de atrás, porque eso hace que se trague la sangre, no es necesario. Y como repito, presión en la zona del tabique y nunca introducir ni algodón ni tapones de ningún tipo, porque el sangrado debería con esta maniobra revertirse. ¿Cuándo me tiene que preocupar un sangrado? Cuando es repetitivo, o sea, cuando haciendo todo esto no logro que se detenga, y cuando hay otros signos junto con el sangrado. Por ejemplo, dolor de cabeza intenso, fiebre, cansancio, palidez de la piel, en manchas en la piel, o sangrado en las encías. Todos son signos que si hay alguno de estos síntomas concomitantes junto con el sangrado nasal, debe acudir al médico. Bueno, y ya para ir concluyendo, vamos a tratar sobre lo que es el botiquín de primeros auxilios, pero los queremos invitar a que vayan haciendo preguntas a través del chat, ¿sí? Así, ahora que ya estamos finalizando esta primera etapa, podemos compartir con ustedes las respuestas. Bueno, y para finalizar, digamos, el botiquín de primeros auxilios es una cuestión muy necesaria que tenemos que tener para poder brindar esos llamados primeros auxilios, ¿sí? Este botiquín es generalmente recomendable que lo tengamos en la casa, en el lugar de trabajo, ¿sí? En el automóvil, ¿sí? Y sobre todo que esté ubicado en un lugar que sea accesible, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que sea un lugar fresco y seco, ¿sí? Y controlemos los vencimientos de aquellas cuestiones que tenemos en el botiquín y sobre todo que no estén al alcance de los niños, ¿sí? Básicamente es lo que vamos a tener generalmente es un par de guantes, ¿sí? Para no contaminar las heridas y para cuidar nuestra propia seguridad, gasas y vendas limpias, ¿sí? Para limpiar las heridas y detener las hemorragias, ¿sí? Antisépticos como iodopovidona o agua oxigenada, ¿sí? Recordemos que el alcohol solo lo vamos a utilizar para descontaminar cuando la piel está íntegra, si no, no se utiliza. Tijera, que nos puede servir, como utilicé yo recién, para cortar o la ropa de la víctima o algún vendaje, cinta adhesiva para fijar las gasas, jabón neutro también para hacer una limpieza de la herida, apósitos estériles también para colocar sobre la herida, apósitos protectores autoadhesivos, ¿sí? Alfileres de gancho que muchas veces nos pueden servir para los vendajes, y una férula, ¿sí? Que se puede tener, pueden algunos que son inflables o cartones o maderas que nos pueden servir para accionar frente a una herida. Y una cuestión muy importante que hoy, gracias a la pandemia, está súper difundida, es el alcohol en gel, que lo tenemos disponible en todos los lugares. Siempre es muy importante, antes de manejar una herida, hacer una buena higiene de manos con alcohol en gel.
¿sí? Y otra cosa que podemos agregar son los medicamentos que la persona utiliza habitualmente, los podemos tener disponibles en el botiquín. Bueno, Bueno. no sé si te parece, Ale, que vayamos respondiendo algunas de las preguntas. Bueno. Algunas creo que ya las hemos respondido con el último tema que tratamos. ¿Cuál es la manera correcta de frenar un sangrado nasal? Lo vuelvo a repetir. Inclinar el cuerpo de la persona hacia adelante, tomar los dos dedos, índice y pulgar, hacer presión en el tabique nasal, y de esa manera va a revertir. ¿Qué no hacer? No colocar ni algodón, ni tapones extras, ni llevar la cabeza hacia atrás de la persona. Y los signos de alarma que ya acabo de nombrar. Bien. Otra de las preguntas dice, ¿se recomienda hacer primeros auxilios en la calle o en el trabajo? Sí, justamente lo que hacemos con estos primeros auxilios es darle esa primera atención a la víctima hasta que hasta que llegue una asistencia oportuna. Pero muchas veces esas pequeñas acciones pueden salvar y salvan de hecho la vida de las personas, así que sí se recomienda realizar. Bien. Acá hay otra pregunta que dice, ¿conviene darle un calmante a alguien que se ha fracturado? Generalmente, como vieron que les fuimos diciendo en todos los casos, es muy común que lo que primero que queremos hacer es darle un calmante y darle agua a la persona, ¿sí? Procuremos que no, ¿sí? Porque hasta que no conozcamos cómo está la persona, cuál es el estado, evitemos esas cuestiones, ¿sí? Lo que sí se recomienda en esa cuestión es que se haga un vendaje, ¿sí? Y esto va sumado a otra pregunta que se suma que dice, ¿se coloca un solo elemento rígido acompañado de gasas? Generalmente lo que tenemos que hacer es buscar que se inmovilice, como hicimos recién cuando mostrábamos con Andrea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con lo que tengamos disponible, ¿sí? Mientras más inmóvil quede la articulación, menos dolor va a causarle a la persona hasta que lo llevemos a un centro asistencial. Siempre cabe aclarar que esto, digamos, va a ser hasta que lleguemos a un centro de asistencia, ¿sí? Reforzando, o sea, la articulación se va a inmovilizar cuando pongo el elemento entre una parte y la otra y no permito que se doble el brazo. Exactamente. Esa sería la forma correcta para hacerlo. Después también aquí hay otra pregunta respecto a esta, si sirve colocar hielo o compresas frías, ¿sí? En este caso tampoco, ¿sí? Una cuestión es si tendríamos un golpe más común, digamos, si en ese caso podríamos colocar, pero en este caso tengamos en cuenta que se ha perdido la continuidad, digamos, del hueso, se ha fracturado, nos vamos a dar cuenta porque la persona va a sentir gran dolor y en muchos casos hasta puede impresionar, digamos, porque se nota que la posición no es la anatómica que tiene el miembro, digamos, que se ha fracturado, ¿sí? Acá hay una más sobre quemaduras, si se puede usar miel o algún otro producto casero. La recomendación es absolutamente no. Inicialmente, volvemos a repetir, lavar con agua fría, y la indicación es justamente no colocar absolutamente ninguna crema, dentrífico o nada de solución popular, digamos. Luego que tenga la valoración del médico, sí quizás venga la indicación de alguna crema tipo cicatrizante con antiséptico, pero eso ya es una recomendación que viene posterior para realizar la curación de la herida. Bien, otra pregunta que nos llega por aquí es, en las personas diabéticas si es el mismo proceder, ¿sí? Fíjense que nosotros les fuimos nombrando, ¿sí? Estos primeros auxilios son, vuelvo a decir, básicos para todas las personas. En las personas que tienen alguna comorbilidad como la diabetes, digamos, alguna persona que tiene, como decíamos, algún problema cardíaco o una persona que está embarazada, son situaciones excepcionales donde justamente lo que hacemos, los primeros auxilios son iguales para todos, pero siempre va a haber alguna particularidad especial con estas personas para tenerlas en cuenta, pero por ejemplo, si una persona diabética se fracturó, va a ser exactamente la misma inmovilización que le vamos a hacer, y lo mismo si tiene el sangrado, o sea que los primeros auxilios serían los mismos para sí. Todos. Acá hay otra que dice, ante una quemadura eléctrica se actúa igual. Las recomendaciones fueron dictadas para quemadura por calor. En el caso de una quemadura eléctrica, lo que se va a producir es un paro cardiorrespiratorio y ya entraría en otro apartado de primeros auxilios, que son los cursos de RCP y primeros auxilios, pero ya dictado para esa otra área, digamos, o sea que no son los mismos.
En ese caso, lo que les queremos decir, porque siempre es una pregunta muy común, digamos, siempre este curso es como el nivel básico y el otro nivel que tenemos es el de primeros auxilios, perdón, el de RCP, donde vemos estas cuestiones. Ahí los vamos a compartir los links de la maniobra de reanimación cardiopulmonar y la maniobra de Heimlich, que es la famosa maniobra que utilizamos cuando una persona tiene algún ahogamiento, ¿sí? Y a la vez, todas estas cuestiones están detalladas en el manual de primeros auxilios del sanatorio y para que podamos saber cómo actuar, ¿sí? Bien, acá hay otra que dice, ¿por qué no se recomienda darle agua o gaseosa a una persona que no sufre un desmayo? Entiendo yo que sufre un desmayo. La cuestión es que cuando hay un desmayo o un desvanecimiento, hay pérdida de la conciencia, y entonces si le damos agua en ese momento, podemos provocar, digamos, que se broncoaspire o se ahogue. Entonces, por eso es esta recomendación. Sí podemos darle una cucharadita de azúcar o de sal indistintamente, porque tanto sea una hipoglucemia como una hipotensión, vamos a estar ayudando con esta maniobra si se dispone, digamos, de ese material. Bien, y aquí otra pregunta más, dice, en una quemadura, después de lavar con agua fría, tenemos que taparla con gasa o venda o dejarla al descubierto. Como habíamos dicho en esta cuestión, lo importante primero es, digamos, que lavemos la herida y siempre lo conveniente es que se evalúe esa herida y que no le coloquemos nada, ni crema ni nada de estas soluciones que se suelen dar de forma como más típica, ¿sí? Sí, en el caso de que fuera una gran quemadura, lo que podemos hacer es colocar un paño limpio. Si por ejemplo es una persona que ha sido un gran quemado y la tenemos que trasladar, podemos colocar un paño, siempre se recomienda algo de algodón y blanco, y que nos permita poderlo ver y que esté limpio solo hasta el momento del traslado al centro asistencial, ¿sí? Nada que tenga o la anilla o el algodón suelto, ¿sí? Porque exacto, las famosas pelusas, porque eso se puede pegar y adherir a la piel que está lesionada y eso va a generar mayor daño a posteriori. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. A ver. Aquí tenemos una más que dice qué hacer ante quemaduras de agua caliente en niños, ¿sí? Es lo mismo que ya lo habíamos comentado, sí, es muy importante colocar generalmente el miembro afectado bajo el agua fría, ¿sí? Eso va a ayudar a disminuir la temperatura, para que calme el dolor y sobre todo después es importante hacer una evaluación de esa misma herida. Recuerden cuando habíamos dicho las quemaduras, cuáles son las que necesitan asistencia y los niños están dentro del grupo etario que sería necesario la valoración de un médico. Entonces cubrirlo con lo que tengamos limpio y acercarlo a un centro de salud. Bueno, y otra pregunta que tenemos acá, cuando una persona se cae de una escalera, ¿qué es lo primero que debo hacer? Bueno, primero volvemos a mirar la misma cuestión, ¿sí? Ver que la situación sea segura para mí, para que yo pueda accionar, ¿sí? Que no me vaya a lesionar, porque por ejemplo ha sido un derrumbe, y si yo me acerco voy a terminar siendo una víctima, ¿sí? Y lo otro es ver cómo está la persona, ¿sí? Ver si se puede movilizar, si responde la persona, si ha sido solo una caída y la persona está bien, ¿sí? La retiro, la pongo cómoda, puedo ver, ponerla en la posición de seguridad si fuera necesario, o ver si está fracturada o evaluarla en función de cómo está la persona, ¿sí? Eso es para tenerlo en cuenta y luego vemos qué es lo que vamos a hacer. Si la persona está fracturada, generalmente le vamos a inmovilizar, o si es solo una herida, podemos atender esas heridas. Y si, por ejemplo, perdió la conciencia, lo que vamos a hacer es dejarla en esa posición y llamar al servicio de emergencia. Se puede ser muy amplio las causas que tengamos de esa caída. Bien, una pregunta más y ya sería la última para ir cerrando. Cuando ocurre una cortadura grande que es notorio para puntos, ¿cómo se limpia hasta que se lo lleve al médico? Bueno, es la misma recomendación si la herida tiene una hemorragia que es profusa, o sea que es importante comprimir con apósito o tela limpia y no sacar esa, volver a comprimir con otro y haciendo presión. Y de esa manera trasladar o sea, llamar al servicio de emergencia o trasladar si no estamos en una zona donde tenga servicio de emergencia. ¿Sí? Y en eso es muy importante que sea dentro de las primeras 6 horas para que tenga una atención oportuna, ¿sí?
Bueno, les agradecemos, ha sido un placer poder compartir con ustedes. Esperemos que les haya sido de gran utilidad este curso y quedamos disponibles para seguir conversando en futuros cursos y los invitamos a ver todos los recursos audiovisuales que vamos a estar compartiendo los links en nuestras redes para reforzar todos estos conceptos que estuvimos compartiendo con ustedes. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad.